Está conmigo Roque Ordóñez, asambleísta electo por Azuay, que me ha escuchado toda esta perorata, me informa recién Produ, que estás aquí, Roque. Si me haces una seña, te pongo en pantalla de inmediato. Excelente, estamos listos entonces. Lo pongo a Roque Ordóñez, asambleísta electo por Azuay, en pantalla. Ya está en la contra. Gracias, Roque, por estar con nosotros en este mediodía. Buenas tardes, Fernando. Un saludo cordial a ti, a la ciudadanía ecuatoriana que escucha por este medio digital. Efectivamente, te estaba escuchando todos y cada uno de tu intervención en tu programa y coincido plenamente en las diferentes situaciones que ha venido sucediendo en este país. Veíamos al ministro en declaraciones un poquito antes de que ingreses a la plataforma, el ministro José Lagasca, en declaraciones en las que incluye además, estas fueron dadas en Cuenca, e incluye además varios temas como la rehabilitación de la vía Cuenca-Molleturo. Sabemos que la Azuay está en graves complicaciones, en algunos casos por efecto del abandono, en otros agravados por el efecto del invierno, en otros agravados por la falta de visión política que se tiene en los sectores estratégicos. ¿Cómo evalúas esta última visita de los miembros del gabinete de gobierno a la Azuay y qué está pasando, qué está atravesando la provincia de Azuay hoy como problemas primordiales? Bueno, con bombos y platillos vimos la llegada del ministro de gobierno para entregarnos 5 patrulleros y en algo que han arreglado las cámaras del EQ 911. Lamentablemente, esa es la gestión del gobierno nacional en el Azuay. No tenemos una obra importante en los últimos años, Fernando. ¿Cómo puede ser posible? Nosotros aportamos al erario nacional cerca de $1.000 millones, pero que en nada se ve retribuido de las grandes necesidades que nosotros tenemos. Tú hablabas del tema de la vialidad. Es un desastre. Nos sentimos incomunicados. La conectividad de la Azuay es pésima. La cuenca Molleturo-Naranjal, la cuenca Girón-Pasaje, la Sixi-Chihuinda-Gualaquiza, las vías al oriente, y que lamentablemente el candidato presidente estuvo la semana anterior aquí en la provincia de la Azuay y nuevamente nos vienen hablando del cuento de nunca acabar, que hacía referencia al rubro, al presupuesto. Lo que nosotros necesitamos es el cheque, el presupuesto, para que a través del Ministerio de Obras Públicas puedan arreglar esa vialidad que tanta falta nos hace. Nuestras autoridades, el alcalde de la ciudad, el prefecto de la provincia de la Azuay, han pedido formalmente ya la competencia de la vialidad. Pero este gobierno no hace y no deja hacer. Han pedido formalmente ya la competencia de poder impulsar unas alianzas público-privado, pero lamentablemente ese sesgo, porque hay un sesgo político por parte del gobierno nacional, no nos permite a los cuencanos y a los azuayos desarrollarnos como nosotros quisiéramos. Ahora, ¿en qué modo se aplica ese sesgo político a la concreción de alianzas público-privadas? Porque en realidad, al final, si el privado y el Estado están de acuerdo en ejecutar un proyecto de manera conjunta, debería ser un espacio un poco aséptico de la política. Tal vez la definición de a qué proyecto vamos a invertir sí tiene su elemento político, pero luego ya sentados en la mesa diciendo, ok, vamos a invertir en esta carretera o en esta otra cuestión, en una alianza público-privada, ¿dónde podría residir ahí el sesgo político, estimado Roque? El sesgo político no solo es en el Azuay. Hemos visto, digamos, que hay, lamentablemente, no hago referencia de prefecturas, probablemente ciudadanos de primera o de segunda. Cuando hay ese sesgo político, hago referencia a esa persecución política que hay con el alcalde de Guayaquil, con la prefecta del Guayas ahora, con el alcalde, con nuestro compañero Pavel Muñoz, a la prefectura de la Azuay le debe cerca de $13 millones, diciembre, enero, febrero, marzo. Entonces, cuando yo hablo del sesgo, es de esa orientación política de que siente el gobierno, sienta cierta incomodidad con las autoridades locales. Ustedes han, y esto es algo que yo he encontrado repetido cuando he hablado con autoridades locales, principalmente de la Revolución Ciudadana, Roque, que me dicen, ok, listo, aquí algunos lo dicen en cámara, otros fuera de cámara. Es un secreto a voces que el gobierno condiciona el pago de las rentas a los municipios y a los GATS provinciales según su posición política.
Ustedes han hecho una cuenta o un comparativo de qué municipios y prefecturas sí están recibiendo en dinero, en cash, las aportaciones derivadas del modelo de equidad territorial y cuáles son aquellas que no están recibiendo en debida forma los recursos y si existe efectivamente una dinámica política en esta discrecionalidad de pagarles a unos con papeles y otros con dinero o algo así. Sí existe esa discrecionalidad. Veíamos hace varias semanas, por ejemplo, el pronunciamiento del CONGOPE, del Consorcio de Consejos Provinciales a nivel nacional, en donde le exigían al gobierno nacional estas prefecturas, la de Manabí, la de Pichincha, la de la Suay, la del Guayas, que se viene sintiendo ese sesgo político cada vez más profundo. Veíamos unas declaraciones del alcalde de Guayaquil, por ejemplo, el gobierno nacional le está debiendo cerca de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares que implica agua potable para tu ciudad, que implica tener mayor asertividad de los planes, programas y proyectos que tú como municipio lo estás impulsando y que lamentablemente a la final del día no es que le afecta al alcalde, no es que le afecta a un prefecto, le termina afectando a los ciudadanos, a los de a pie, los que sufren día a día, los que andan en el barro, y que no tienen alcantarillado y peor aún, que no tienen agua, el agua como un derecho humano y fundamental de los seres humanos. Oye, ¿han podido conversar con autoridades o con coidearios de Esmeraldas? ¿Tienen ya alguna activación a nivel político entre el bloque legislativo entrante para poder buscar mecanismos que ayuden a solventar la crisis en Esmeraldas? Bueno, en el ámbito de nuestras competencias todavía nosotros no entramos en funciones, pero más bien he visto que desde la Asamblea Nacional, la presidenta Viviana Veloz visitando el territorio conjuntamente con varios asambleístas, porque las autoridades deben ser autoridades de territorio. Cuando vemos que nuestro pueblo, nuestra gente, en el caso puntual de la provincia de Esmeraldas, por el derrame petrolero, por la negligencia, la inexperiencia, la improvisación, no les han podido dar respuestas asertivas. Lamentablemente vemos cómo 500,000 personas hoy no tienen agua potable, no tienen trabajo, no tienen seguridad, y a esos males, tratan, digamos, de distorsionar los hechos nuevamente con el discurso del sabotaje. Ese sabotaje que hablaron de cuando tuvimos el problema energético, el tema de Masar, que abrieron las compuertas, que el sabotaje, o sea, todas esas situaciones del gobierno nacional dejan mucho que desear y no es que nos alegra, Fernando, nos duele profundamente, nos duele en el alma, porque a la final del día, quienes terminan siendo afectados son nuestros ciudadanos. Y justamente ahí, lo de Esmeraldas te lo mencionaba porque es la consecuencia de la falta de previsión y de visión en el manejo de un sector estratégico como es el sector petrolero, pero en el manejo del sector energético, tú también has hecho unas denuncias muy graves sobre lo que pasa en el Melaustro, querido Ordóñez, querido Roque. ¿En qué radican esas denuncias y por qué se está dando la situación, por ejemplo, de que hayan sacado del directorio a los alcaldes y prefectos? Es lamentable que, vuelvo a insistir, ese sesgo político o ese mal manejo político para que la ciudadanía nos pueda entender, le terminan retirando al alcalde de la ciudad de Cuenca, al prefecto de la provincia de la Suay, del directorio de L. Gaucho. L. Gaucho es una empresa ícono de los cuencanos que históricamente, independientemente de las situaciones políticas y las diferencias que han tenido con sus administraciones locales, hoy con mucha preocupación todos los sectores, las cámaras del sector empresarial, ese tejido social, ven con mucha preocupación estas decisiones por parte del gobierno nacional de retirarle a sus autoridades, que son inversionistas que tienen la prefectura de la SOAI cerca de 17 millones como accionista de la empresa L. Gaucho, que ha sido un ícono de los cuencanos, pero estas son las decisiones centralistas, inapropiadas, que terminan marcando ese sesgo
político entre el gobierno nacional y sus autoridades. Ok, cuéntame cómo quedó constituido entonces el directorio. A ver, vamos un poco cronológicamente. El Ecaustro tiene inversiones de la prefectura y de los municipios que conforman el directorio, entiendo, ¿no? O lo conformaban. ¿En qué monto porcentual de acciones representan el municipio y la prefectura presencia en el Ecaustro, y con qué intención y con qué efecto al final, que en eso radica la denuncia, en el efecto que podría tener, se está dando esta transformación en el directorio? No solo es el municipio de Cuenca y la prefectura de La Suay, es la prefectura de Morona, es decir, el paquete accionario representa al gobierno nacional más del 74%. Ese es el paquete accionario a través del Ministerio de Energía. Pero lo de fondo, Fernando, nuevamente es una ofensa que lo recibimos los cuencanos y los azuayos ante estas decisiones centralistas, inapropiadas, que vuelvo y repito, terminan marcando ese sesgo político errado por parte del gobierno nacional sobre las autoridades locales. Le escuchaba decir a J. Lloret, con algo de razón, creo yo, bueno, págueme los 17 millones, yo le vendo mis acciones y quédese usted con el Ecaustro. ¿Es esa la solución, Roque? No creo que sea la solución. Yo más bien pienso que la ciudadanía cuencana, soya, los ecuatorianos, nos estamos empezando a dar cuenta, unos más tarde, otros nos dimos cuenta desde el inicio, la inexperiencia, la falta de capacidad, la falta de liderazgo por parte del candidato presidente y de su equipo de trabajo, que constantemente le inducen a que cometa errores, como el de quitar del directorio y de tener esas decisiones centralistas que nos terminan afectando no solo a los cuencanos y a los azuayos, sino al austroecuatoriano. Y en Selec sucedió algo parecido, se la llevaron de Cuenca, básicamente. Están abstrayendo al austro de la administración de la propia energía que el austro produce. Selec, justamente la matriz de Selec fue creada, digamos, en razón de ese reconocimiento. Cuenca, la SUAY es el corazón energético del país, que aportamos más del 50% de la energía y que a través de los decretos que ya empezó el gobierno de Moreno y en septiembre del año anterior por parte del candidato presidente, en donde todas las decisiones, todo el aparataje, todo el personal humano, ese talento humano, lo han trasladado y las decisiones de la ciudad de Quito. Aquí son cerca de 25 funcionarios de una institución de 390 y más. Antes de ayer, perdón, veíamos a través de las redes sociales la visita, me parece que fue del ministro, a retirar los letreros de Selec. Selec nuevamente, vuelvo y repito, ha sido una de las empresas íconos del austroecuatoriano y que responde justamente a esas decisiones que van en beneficio de los azuayos y desde el sur del país. A retirar los letreros de Selec, te acabo de escuchar, Roque, ¿por qué? Sí, vimos antes de ayer, veíamos a través de las redes sociales, retiraban ya los letreros de lo que nos han dicho el personal, que están temerosos, que están con mucho miedo. Este gobierno ha sembrado miedo en el servidor público, miedo en los ciudadanos, de ya retirar absolutamente todas las competencias y el personal, el poco personal que trabaja actualmente en Selec, de trasladarlos a la ciudad de Quito. Nuevamente, es una decisión centralista y que ofende significativamente al interés de los azuayos. Y que corresponde a una mera decisión de gobierno por la configuración accionaria de la empresa, Roque, no tiene que pasar por asamblea, no requiere ningún tipo de aprobación por tratarse de una empresa de sector estratégico, ¿no? No, para nada en lo absoluto, más bien, vuelvo y repito, nosotros vemos con gran asombro unas decisiones completamente erradas por parte del gobierno nacional y que sus autoridades del gobierno locales han tratado de justificar estas decisiones que, vuelvo y repito, para nosotros no es otra cosa más que este centralismo, que es un cáncer desde el sur del país, que nosotros lo venimos sintiendo mucho más
en este gobierno de la improvisación, de la inexperiencia, este gobierno de la oscuridad. Roque, cómo aterrizar este reclamo que yo considero legítimo y justo en un votante de Cuenca que se ha manifestado favorable a tanto a Noboa como al candidato o a los candidatos del anticorreísmo en las últimas elecciones? Porque si hay algo que hay que evidenciar aquí es que ha habido, no se ha podido realizar una conexión plena a nivel electoral con ese votante, a pesar incluso de este tipo de afrentas que se hacen evidentes y que son legítimas denuncias que ustedes hacen. Sí, digamos, en los últimos años ha habido mucha esa persecución, esa mala información, ese sesgo político de los grandes medios de comunicación que terminan calando también en los ciudadanos. ¿Cómo tú entiendes cuando Cuenca, el Azuay, nos pronunciamos en dos consultas populares, la de Girón del año 2019 y la del 2021, en donde cerca del 90% de los cuencanos le dijimos no a la minería en zonas de recarga hídrica? Lo que más defendemos los cuencanos, sin lugar a dudas, el Cajas, nuestro centro histórico y el Agüita. Y que lamentablemente en esta elección no se vio reflejada, vuelvo y repito, por ese sesgo político entre los correístas y los anticorreístas. Yo creo firmemente la postura de nuestra compañera Luisa González, quien ha dicho hay que buscar una gran reconciliación nacional, porque no podemos seguir viviendo de los odios y de los miedos que a la final del día no nos beneficia a ningún lado. Entonces, esa posición de nuestra compañera Luisa de llamar a esa reconciliación nacional, a esa gran unidad, y que se ve reflejada, por ejemplo, en este acuerdo programático, en este acuerdo político, en este acuerdo por la unidad que se va a desarrollar este día domingo con el movimiento de la CONAIE, con el movimiento Pachacuti, con su máximo líder, Leonidas Díaz. Ahora, hay un desafío gigante, ¿no? El otro día conversaba con Diego Borja y yo le decía, mira, y esto lo sabes, Diego, le decía, existe una forma matemática la forma matemáticamente correcta para cortar un círculo vicioso es en cualquier parte, en cualquier momento. Es un círculo. Alguien tiene que cortar el círculo vicioso. Y esto que acabas de mencionar propone justamente cortar este círculo vicioso del odio que nos tiene separados y consumidos como sociedad, estimado Roque. ¿Qué esfuerzos se pueden hacer desde la postura ya de un bloque legislativo que va a ser la mayor minoría en la Asamblea, justamente para no caer en un escenario tan polarizado, en un escenario que deja la herencia de dos campañas tan agresivas entre candidatos, no caer en el mismo error en el que han venido cayendo los gobiernos sucesivamente, porque al final del día todos han llamado a la unidad? Lo hacía Daniel Noboa en el 2023 cuando decía el PRO es infinito y el anti es limitante, yo soy PRO, y ahora resulta que es unámonos todos pero en torno a mí. Y lo mismo ocurrió con Guillermo Lasso. Entonces, en algún momento hay que cortar este círculo vicioso. ¿Cómo se han propuesto hacerlo? Porque creo que es tremendamente valioso también construirlo desde la previsión de que eventualmente habrá que convocar a un gran diálogo nacional para sanar las heridas que estos años nos dejan. Ese gran diálogo nacional que se ha venido, ¿qué? La Revolución Ciudadana. Caray, se me perdió Roque. Se me desconectó Roque, pero ya debe estar por volver para continuar conversando aquello que se ve, cómo se observa también desde las representaciones, no solamente legislativas, sino sociales, lo que está pasando en el Austro, un Austro que, como nos decía Roque Ordóñez, ha quedado tremendamente aislado a nivel de comunicaciones viales y que además ese aislamiento se ahonda con el retiro de competencias que permitían al Austro tener un
rol protagónico en la escena nacional, al menos en el sector energético, de donde bien dice Roque Ordóñez, oye, sale la mayor parte de la producción de la energía del país. ¿Por qué nos dejan fuera de? ¿Por qué nos dejan fuera de del propio directorio de la empresa que sucede en Cuenca, que reside en Cuenca y que dota de energía a la provincia, y no solamente a la provincia, sino a varias otras? Está ya conmigo de nuevo Roque. Lamentamos la desconexión, no sé si fue por tu causa o por la mía, pero en todo caso continuemos con esta charla. Sí, yo te decía que previo a la primera vuelta electoral confluyeron en la ciudad de Quito varias organizaciones sociales, movimientos políticos, de poder caminar y poder construir un gran frente patriótico nacional, porque lo que a nosotros nos interesa, indistintamente sea revolución ciudadana, sea de otras tendencias, es recuperar la patria. Tener patria es lo más importante, y que luego del proceso electoral del 9 de febrero nosotros nos ponemos la camiseta de la SUAY, la camiseta de la selección, y de tener las decisiones de poder construir una agenda legislativa con acuerdos mínimos programáticos en defensa de los intereses de los ecuatorianos, indistintamente con las diferentes bancadas políticas, y eso va a pasar por la voluntad política que cada uno de los asambleístas, podamos tener. Si bien es cierto, representamos a una tendencia, en el caso mío, a la Revolución Ciudadana, y que esa tendencia de la Revolución Ciudadana que ha venido dando muestras en esta asamblea, por ejemplo, al inicio del gobierno, en donde se le apoyaba todas aquellas iniciativas por parte del gobierno nacional, y que a la final del día se terminó en las decisiones erradas, inadecuadas, una polarización entre el Ejecutivo y el Legislativo. Con esa experiencia que lo tenemos actualmente en la Asamblea Nacional, yo creo que es importante poder llamar a esa unidad, pero no solo en el discurso, no solo en el discurso, sino en nuestras acciones y en nuestra voluntad política de cada organización. Ahí voy, al ejercicio real en el contexto actual, porque, a ver, este ensayo ya lo hizo la Revolución Ciudadana a inicios del gobierno de Lazo, a inicios del gobierno de Noboa. Dijo, ok, listo, dotemos a estos gobiernos que son de una tendencia opuesta a la mía de herramientas suficientes para que pueda poner en ejercicio su plan de gobierno, que es aquel por el que han votado los ecuatorianos. Y así se hizo, se votó a favor en una abstención que realmente de la que yo fui muy crítico en esos tiempos en el gobierno de Lazo, que le permitió fondearse, si se puede, ese gobierno, mediante recaudaciones. Y se hizo con 5 leyes económicas urgentes al inicio de este gobierno. Los resultados de esa actitud fáctica, de esa actitud real de diálogo, al final no terminaron cuajando bien. ¿Cómo hacer que en esta ocasión, en caso de que les toque estar en la misma situación, de ser la mayor fuerza legislativa en un escenario donde no se gana la elección, que es una de las posibilidades, esta es una elección cerrada, cómo hacer que ese ejercicio de diálogo realmente aterrice donde debe aterrizar y genere lo que debe generar al final para beneficio de los ecuatorianos, que es lo que nos interesa a todos? Ahí es importante la capacidad de liderazgo, la experiencia que tiene nuestra compañera Luisa González, futura presidenta, de poder tender, de abrir esos espacios de diálogos, de entendimientos, vuelvo y repito, de poder construir una agenda mínima dentro de la Asamblea Nacional, pero también abriendo el abanico con otros sectores, ya en el ejercicio del poder mismo, con sectores que no necesariamente han estado cercanos a la Revolución Ciudadana, pero que han venido sintiendo la improvisación, la inexperiencia. Es decir, todos, absolutamente todos nos juntamos para evitar la improvisación, la inexperiencia del gobierno nacional, y ahí vas a tener a una futura presidenta la capacidad, la experiencia, el liderazgo que tanto falta nos hace a los ecuatorianos. Oye, son 2 entonces los escenarios, ¿no? Un escenario con una Luisa González victoriosa, digamos, ya presidenta, donde ustedes van a ser quienes propongan una unidad en torno al proyecto de gobierno que Luisa ha planteado. En ese caso, yo conversaba ayer con Ricardo Patiño y decía, este beneficio que ustedes le dieron, que la Revolución Ciudadana le dio a los 2 gobiernos anteriores,
de dejarlos trabajar durante los primeros, qué sé yo, 100 días, 120 días, lo que fuera que se hubiera planteado, o mientras siga enviando el gobierno nacional estos proyectos económicos urgentes. Ese beneficio que ustedes sí le han dado a los gobiernos de oposición ideológica a la Revolución Ciudadana, yo no percibo que lo vayan a recibir de la misma forma en caso de ser gobierno. Es decir, a mí me cuesta mucho pensar en ese ejercicio de ecumenismo cuando veo a la bancada de ADN. No creo que devuelvan con la misma moneda. Y nos reíamos ayer con Ricardo Patiño, le decía, ese derecho no es para los revolucionarios, ese derecho no es para los RC. Ese derecho lo tienen los otros. Pero a la RC no se va a encontrar con las mismas mieles en la asamblea. Eso, por supuesto, desde mi perspectiva. Entonces, ese es el otro escenario, ¿no? Que triunfante Luisa González, aún así no se logre conseguir los consensos que hacen falta y que los dos últimos gobiernos sí pudieron conseguir con la anuencia de la Revolución Ciudadana. Y luego viene el otro escenario, que sea Daniel Noboa quien gane la presidencia, donde se va a mantener básicamente la misma polarización que ha venido proponiéndose desde el partido de gobierno. Lo han analizado en la mesa de asambleístas, al menos por Azuay, y si es que ya se han reunido pues los asambleístas electos. No nos hemos reunido aquí en la provincia de La Suay. Esa muestra de madurez política que le ha dado la bancada de la Revolución Ciudadana, como tú mencionas, al gobierno de Lazo, al gobierno de Daniel Noboa, yo sí estoy seguro y convencido de que varios asambleístas que representan la otra tendencia ya en el ejercicio del poder ante la situación desesperante que vive el pueblo ecuatoriano y quienes representan a sus provincias, indudablemente vamos a tener acuerdos mínimos, transparentes, que vayan al beneficio de mantener y llevar adelante una agenda legislativa que permita la gobernabilidad que tanta falta nos hace a los ecuatorianos y no andar de tumbo en tumbo por la inexperiencia de los últimos mandatarios, muy puntualmente el de Moreno, el de Lazo y el actual candidato presidente. Se han planteado, ahora me mencionabas que el domingo se concreta este acuerdo con Aye y con Leonidas Issa. ¿Es un acuerdo que va a una base electoral presidencial o también hay inicios de algún acuerdo legislativo en cuanto a agendas prioritarias? No, yo creo que los acuerdos no deben estar ligados a una campaña, a una votación en particular. Yo creo que este gran acuerdo, esta gran reconciliación tiene que ser un acuerdo programático a corto, mediano y a largo plazo, en donde las decisiones de confluir, en donde mínimamente tengamos nuestras convergencias a partir del día domingo, indudablemente tiene que construirse un gran acuerdo nacional, no solo con esa tendencia, sino con diferentes organizaciones y movimientos políticos que representan una tendencia del cambio de cara, digamos, a los procesos electorales a futuro. Bien, Roque, mucha suerte en esta ruta al 14 de mayo y esperamos poder contar contigo también para luego revisar más adelante los avances en este tipo de acuerdos y de propuestas que se están poniendo sobre la mesa justamente para reconcebir la política desde una lógica mucho menos confrontativa y más acorde y más obediente y más responsable con las necesidades y las urgencias de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Fernando, y con mucho gusto estaré al pendiente. Un abrazo. Un inmenso abrazo. Gracias, Roque. Bien, Roque Ordóñez nos acompañaba desde Azuay, desde Cuenca, para analizar varias de los escenarios que los asambleístas electos tienen y hacer algunas otras denuncias, ¿no? Que nos dejan grandes porqués, grandes preguntas. ¿Por qué en el corazón energético del país se generan
desagrados de tal magnitud con aquellos que han venido. Oigan, Elecastro es una empresa que funciona. Hay empresas eléctricas que tienen grandes déficits. No ha sido una de ellas. ¿Por qué alterar su directorio? ¿Por qué sacar la representación no solamente del capital? De nuevo, la prefectura tiene un 17% del capital de Elecastro, nos decía hace unos segundos Roque Ordóñez. ¿Por qué retirar esa representación? Es una representación tremendamente vinculada, por supuesto, a la gente del Austro, que son al final del día sus electores.